En este conmovedor y perturbador relato, comparto la historia de una vecina que, a lo largo de los años, ha pasado inadvertida para muchos. Sucedió en un pequeño pueblo. Su rostro triste y sus golpes silenciosos cuentan una historia de violencia y de dolor que todos elegimos ignorar. Acompáñame en este recorrido por una historia de impotencia y reflexión, donde se plantea la importancia de ser conscientes de los problemas que suceden a nuestro alrededor y de cómo, a veces, el silencio grita más que las palabras. Hace un par de años me mudé a este vecindario. Es un pequeño pueblo a las orillas de la ciudad. En ese momento yo no conocía a los vecinos, pero poco a poco los fui conociendo, al menos de vista. Había una vecina que se veía siempre triste. La miraba caminando por las calles o en el mercado haciendo sus compras, pero su semblante era siempre de tristeza. Pocas semanas después de llegar a esta casa, en la casa contigua escuché la discusión de un hombre con su esposa. En realidad yo no conocía a los vecinos que vivían justo al lado mío, pues yo casi no salía. Únicamente salía para irme a trabajar e ir a hacer las compras, pero nunca me gustó relacionarme con la gente. Esa noche que escuché la discusión con los vecinos, yo me encontraba dormida, pues era ya muy avanzada la noche. Al día siguiente tenía que ir a trabajar muy temprano, pero la discusión fue muy intensa. Al regresar del trabajo, pasé a hacer unas compras al mercado, por lo que llegué un poco más tarde de lo habitual a mi casa. Al voltear a la casa de los vecinos donde había sido la discusión, vi a la vecina con el semblante triste sentada sobre una maleta fuera de la casa con el rostro muy desfigurado. Tenía varios golpes y cortes en la ceja y el labio, con las mejillas hinchadas y moreteadas por golpes. Entonces entendí qué es lo que había sucedido la noche anterior. Aún así, a mí no me gusta externar mis pensamientos a la gente porque muchas veces termina uno metiéndose en problemas. Así que seguí adelante con mi vida. Pasaron varios meses y no volví a ver a aquella mujer. No me pareció extraño. Desde entonces, esa casa se veía muy vacía e incluso abandonada. Yo tuve una rutina muy laboral muy extensa por varios meses debido a un proyecto que se me encargó, así que me metí mucho en mi trabajo y cada vez le prestaba menos atención a las cosas del vecindario. Sucedió una noche muy de madrugada que tocaron a mi puerta de manera muy insistente, como si estuvieran en problemas muy serios. Primero quise ignorarlo, pues yo no tengo ninguna obligación con los vecinos, ni ellos conmigo. Pero al sentir la insistencia con que tocaban la puerta, salí a ver si podía ayudar en algo. Era esa vecina. Tenía el rostro muy golpeado, los brazos presentaban hematomas y tenía marcas en el cuello y pecho. Incluso vi restos de sangre en su sudadera a la altura del abdomen. Su rostro presentaba cortes muy profundos provocados por golpes. La sangre aún le escurría en los labios a causa de un golpe y tenía sangre seca en la nariz arriba de la boca. Sus ojos estaban muy hinchados y rojos. Se veía que tenía varios días de algunos golpes, pero otros eran muy recientes. Le permití entrar a mi casa, y aunque yo tenía mucho trabajo al día siguiente, no podía simplemente cerrarle la puerta y negarle la ayuda que rogaba tan silenciosamente. Con su semblante triste, yo la miraba desde la cocina. Ella se encontraba sentada en la sala, pero hasta donde yo me encontraba podía percibir un olor muy fuerte. No puedo describir ese olor, pero era muy penetrante y horrible. Sin embargo, allí estaba ella. Me acerqué para platicar y poder regalarle una o dos frases de aliento que expresaran mi preocupación, aunque debo confesar que de mala manera, pues me importaba demasiado mi trabajo y no pretendía faltar a causa de una vecina que no tenía buena relación con su marido. Le acerqué una jícara con agua y unas ollas para limpiarse la sangre del rostro, así como algún medicamento para desinflamar y para el dolor. Le extendí una almohada y una cobija para que pudiera dormir en el sofá. No se me ocurrió en ese momento que su marido podía venir a buscarla e involucrarme. Esa noche ya no pude descansar bien, aunque me venció el sueño y dormí algunas horas más. Al despertar la mañana siguiente, recorrí toda la casa pero no encontré en ningún lado a la vecina. Primero pensé que solo había sido alguna excusa para entrar a mi casa, dejar entrar a su marido, quizá robarme algunas pertenencias. Así de desconfiada soy. Pero no me faltaba nada, solo quise pensar que no quería darme más molestias y se había ido silenciosamente a su casa. También noté que no había utilizado el agua que le había dejado para que limpiara sus heridos, ni había utilizado las cobijas para dormir en mi sofá, lo cual confirmó mi sospecha que había salido cuando me fui a dormir para no dar más molestias. Pasaron algunos días y volvió a suceder lo mismo. Muy avanzada la madrugada tocó mi puerta con el rostro muy desfigurado. Esta ocasión fue diferente, pues por primera vez escuché su voz pidiendo ayuda con lágrimas en los ojos. Le permití la entrada, pero una vez entró, no volvió a dirigirme la palabra. Intenté obtener un poco más de información acerca de lo que le sucedía, pero no lograba sacarle palabra alguna, así que ya no insistí. Además, no es que le tomara demasiado valor a mantener una plática con ella, quien era prácticamente una desconocida para mí. A la mañana siguiente noté que nuevamente había salido de mi casa sin despedirse ni agradecer,
Las cobijas estaban intactas, la taza del té se mantenía fría y no había utilizado el agua ni las toallas para limpiarse las heridas. Admito que me sentía furiosa, pero no quise tomarle demasiada importancia. Entonces decidí no volver a ofrecerle mi ayuda si volví a tocar la puerta. Pero sí lo hizo. Una tercera ocasión sucedió solo unos días después. Cuando tocó a mi puerta estaba dispuesta a no salir, pero pasaron unos 15 minutos y continuaba tocando a mi puerta desesperada e insistentemente. Yo no quería salir, pero había algo que me impulsaba. Al abrir la puerta, la abrí muy duro. Yo sé que ella no tenía la culpa, pero me sentía muy molesta por su actitud. Mientras ella sollozaba y yo le decía que no volviera a tocar mi puerta, comenzó a soltar lágrimas de sus ojos y me pidió que la ayudara. Así que estúpidamente le ofrecí pasar a mi casa, pero ya no le preparé más té ni le ofrecí toallas ni cobijas, pues ya sabía que partiría sin avisarme en cuanto yo me fuera a dormir. Mientras le explicaba que era necesario que acudiera a la policía para levantar una demanda, ella solo lloraba silenciosamente y dijo algo que me heló la sangre con su voz quebrada. Ojalá hubiera tenido esa oportunidad. A la mañana siguiente, como era de suponerse, esa mujer ya no estaba en mi casa. No me alarmé, pero salí temprano del trabajo para ir a levantar yo misma la denuncia ante las autoridades. Una vez en el Ministerio Público comencé a denunciar lo que había acontecido desde que escuché la discusión aquella noche hace ya muchos meses, cuando la vi golpeada fuera de su casa y luego cómo se había presentado 3 veces en menos de 7 días. Este no era un poblado demasiado grande, así que conocían el caso y ya existía un antecedente, pero yo no estaba preparada para lo que escucharía a continuación. Uno de los oficiales entró a la oficina con el expediente. El comandante parecía confundido. Me mostró una fotografía de la mujer, a quien reconocí de inmediato, pero luego me explicó que esa mujer había fallecido a manos de su marido, el cual tenía paradero desconocido. Yo no entendía qué estaba sucediendo, pero entonces recordé esas palabras que mencionó solo unas horas antes. Ojalá hubiera tenido esa oportunidad. Cada historia que compartimos es un eco en la vastedad de la noche. Las experiencias que compartiste se entrelazan en un tapiz de inquietud y misterio. No olvides, el terror acecha en cada esquina. Nos reencontraremos en el susurro del próximo relato. El velo de la noche se cierra sobre nosotros una vez más en Fábula y Mundo.